Salmo 139. Si ya estás ahí, acompáñame a leer los primeros 6 versículos. Dice: Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos, aún antes de que haya palabra en mi boca. Oh Señor, tú ya la sabes toda, por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Señor, queremos pedirte de tu Espíritu Santo para poder entender lo que aquí está escrito, que tú nos guíes a través de este estudio, y que sea más que un ejercicio intelectual, Señor, más que una costumbre de venir aquí los domingos, y seamos atentos a lo que tú hoy en especial quieres hablar a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos estado estudiando en el libro de Romanos todo este tema de la condenación que viene a Dios, y dentro de esto también estuvimos estudiando ahí el tema de que no tenemos excusa para no creer en Dios. Hemos visto que la naturaleza nos da muestra de que existe un Dios, de que existe un Creador. Y más adelante en Romanos lo vamos a estudiar más a detalle, pero precisamente en ese contexto me encontré con este salmo que habla de una de las cualidades, una de las características de Dios, que es que todo lo sabe, omnisciente. Y entonces me quedé pensando en eso, que la naturaleza nos describe que hay un Dios, pero si no me dedico yo a buscarlo, a adentrarme más allá, no voy a conocer todas estas características de Dios y nada más voy a creer que hay un Dios o algo más grande, y entonces empiezo a crear ídolos y les empiezo a crear lo que veíamos en Romanos. Todas estas características que son de Dios se las empiezo a asignar a la naturaleza, empiezo a crear el Dios que Hollywood me ha creado alrededor de una deidad, o la madre naturaleza, o como lo queramos llamar. Y entonces me encontraba como en este salmo, y vamos a ver los primeros versículos, y dice: Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Y aquí de entrada me asombraba, o sea, el salmista no tiene el Antiguo Testamento completo, no tiene el Nuevo Testamento, y sin embargo sabe estas características de Dios. ¿Sí? Aquí todavía no ha venido Jesús a enseñarnos y a explicarnos en detalle el Antiguo Testamento, y ya el salmista decía: tú me has escudriñado y conocido. Y este escudriñado es estar buscando a fondo, puedes verlo así como tu cajón de los trebejos, y dices: yo sé que aquí tenía un reloj, y empiezas a remover todo hasta que encuentras el reloj. Eso podrías decir que es escudriñar. Y entonces dice: y has conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Y aquí cuando dice todos mis caminos, se refiere a todos mis hábitos, todo lo que hago. Y esto me asombraba, porque decía: si el salmista está consciente de esto, si el salmista sabe esto, y yo debiera de saberlo, que Dios sabe todo acerca de mí, sabe exactamente todo lo que hago, como dice el salmista, sabe cuando me levanto, sabe cuando me siento, sabe todas las cosas que hago, y dice: aún estando lejos, ¿no? Y entonces me preguntaba: ¿y por qué hago las cosas que hago? Porque a lo mejor tú y yo, enfrente del pastor, no hacemos o no decimos ciertas cosas, porque qué pena que me vea el pastor así.
¿no? Pero si estoy fuera de la vista del pastor, entonces pues ya puedo hacer y deshacer lo que quiera porque no me está viendo el pastor. Pero entonces estoy perdiendo de vista esto, que Dios conoce mi andar, sabe cuándo voy, cuándo regreso, sabe lo que estoy pensando, aún estando lejos, dice el salmista. Aún antes que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado. Y esta idea de estar acorralado por Dios, o sea, no tienes a dónde moverte sin estar cerca de Dios. Dice, y tu mano pusiste sobre mí. Y termina este segmento diciendo, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Y al final me es hermoso lo que dice el salmista. O sea, dice, yo estoy escribiendo esto, yo sé todo esto y no lo entiendo. ¿Te ha pasado esto? Tú sabes que Dios está en todos lados. Sin embargo, no lo alcanzamos a entender realmente. ¿Sí? Como te decía, si lo entendiéramos realmente, muchas de las cosas que hacemos no las haríamos. El problema es que perdemos la conciencia de que Dios está con nosotros. Muchas de las cosas que estoy pensando inmediatamente me arrepentiría. ¿Sí? Porque estaría consciente de que Dios está ahí, Dios está escuchando mis pensamientos. Pero no lo alcanzo a entender. Y no lo alcanzo a entender porque yo no soy capaz de hacer esto. Y entonces, como yo no estoy escuchando lo que los demás piensan, pues le atribuyo esa cualidad mía a Dios. Y creo que Dios hace lo mismo. ¿Sí? Dios está sentado en su trono y entonces Él no sabe lo que está pasando. Y entonces te decía, tenemos este Dios, nos creamos este Dios tipo Hollywood que está sentado en su trono, que dice, ya están los humanos, a ver, ahí cuando me aburra voy y los visito, mientras sigan orando, pues me están alimentando mi ego y listo, todo. Y Dios no es así. El Dios de la Biblia no es esto. El Dios de la Biblia está siempre presente con nosotros. Siempre está escuchando nuestros pensamientos. Ahora, después de que el salmista dice, todo esto no lo entiendo, en el versículo 7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú, y en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Y ahora, el salmista llega a esta conclusión, o sea, después de decir, bueno, pues si Dios está conmigo, no hay a dónde me pueda ir lejos, dice, ¿a dónde me puedo ir de tu espíritu? Y te digo que me es asombroso esto que escribe el salmista porque aquí no hay Nuevo Testamento todavía. Y si vas a Juan 4:24, ¿por qué te insisto tanto en esto del Nuevo Testamento? En Juan 4:24 dice Jesús, Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Y este pasaje es cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana y entonces Jesús le está explicando, ¿sí? Cuando la mujer samaritana le dice, oye, pero pues ¿en dónde debemos de adorar? ¿Aquí o en el templo? Y entonces Jesús explica esto, dice, o sea, dice, ¿cómo te explico? Que no hay un lugar donde puedas contener a Dios, porque Dios es espíritu. Entonces no hay un lugar donde puedas encerrar a Dios. Pero esto se lo está explicando Jesús a la mujer samaritana años después de esto. Y entonces el salmista tiene esta revelación en el Antiguo Testamento donde dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia?
¿Dónde me puedo alejar que un espíritu no pueda estar? Y el Espíritu de Dios. Dice, si subo a los cielos, y recuerda que estos salmos tienen también alegorías, tienen lenguaje alegórico, con referencias, y entonces dice, si subo a los cielos, allí estás tú, en el entendido de que la teología del Antiguo Testamento dice, bueno, el Señor tiene su trono en el cielo y ahí es donde Él habita. Y entonces dice, bueno, si me voy a los cielos, ahí estás tú. Y entonces sonaría lógico, si ahí vive Dios, voy ahí te voy a encontrar. Pero dice, si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Y este Seol del Antiguo Testamento no lo confundas con el infierno. ¿Sí? Este Seol es, en la teología del Antiguo Testamento, el lugar donde los muertos habitaban, pero no es el lugar de eterno castigo que vemos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios o en Apocalipsis. ¿Sí? Y entonces dice, aún en este Seol, aún en este lugar de muertos, no puedo irme ahí para que no me encuentres tú. ¿Sí? Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Ahora, cuando dice esto, igual está haciendo referencia desde lo más cerca al amanecer hasta lo más alejado al amanecer, o sea, en todo lo ancho de la tierra, no hay lugar donde me pueda esconder. Y dice, aún ahí me guiará tu mano. O sea, en cualquier lugar puedo ser guiado por Dios. Dice, y me tomará tu diestra. Y en este entendido que tenemos del Antiguo Testamento, de la diestra, hablando de la mano fuerte de Dios, ¿sí? No es que tenga una mano débil, pero es una referencia a, me va a guiar con fortaleza. Dice el versículo 11, si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Ahora, hablando en este lenguaje un poco legal, dicen, suponiendo sin conceder. Dice, si por alguna situación, no que yo lo esté buscando, pero si por alguna situación yo cayera fuera del alcance de Dios, dice, en realidad no caería fuera del alcance de Dios. Y esto, de nuevo te repito, o sea, en mi entender, si tú entras en un cuarto oscuro que carece totalmente de luz, dices, no veo nada y tropiezo con todo. Dice, bueno, aún en ese punto, dice, Dios lo ve todo claramente. Y entonces si caigo en una situación donde digo, estoy desesperado, aquí no hay Dios, no hay Dios que me pueda ayudar, no hay Dios que me pueda sacar de esto, dice el salmista, ahí estás tú. Y entonces, a lo mejor tú estás así en este momento. A lo mejor estás pasando por una situación que dices, pues sí, yo sé que Dios es todopoderoso, pero no hay forma que Dios arregle esto. Y ponle el nombre que quieras, mi situación económica, mi situación familiar, mi enfermedad. Y te comentaba, estábamos orando por esto del pastor Luis y nuestro pastor Edgar nos comentaba, dice, o sea, es una cirugía que no era pagable humanamente. O sea, nos dijo el monto y te quedas, o sea, no, o sea, ¿de dónde se va a pagar? Y alguien escuchando esto decía, o sea, en ese momento te vuelves un egipcio, perdón, te vuelves un hebreo con los egipcios atrás y el mar enfrente. Y dices, no hay forma de que salga de esto.
No hay forma en que esto salga bien. Y entonces llega Dios con una columna de fuego, abriendo el mar, y todo se soluciona. Y entonces es lo que está diciendo aquí. Esto sí lo sabe el salmista. El salmista sí leyó Génesis. Y tú y yo lo sabemos. ¿Sí? Me atrevo a decir que aunque seas nuevo en Cristo, has visto alguna de estas películas de los 10 mandamientos o cosas así. Hasta como, luego como en las escuelas hasta se enseña, ¿no? Escuelas seculares como historia, mitos de los hebreos, ¿no? El problema es ese, que a veces lo tomamos como mitos, como leyendas, y lo ponemos en la misma clasificación que Tlaloc, que los dioses griegos, que los dioses romanos. Y decimos, sí, yo sé que Dios puede abrir el mar rojo, pero no me puede sanar. O sea, ya los médicos me dieron por desahuciado. Sí, yo sé que Dios puede traer maná del cielo, pero no hay nada que pueda hacer para que yo consiga empleo. Y el salmista sabe esto. Y dice en el versículo 12, ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Y quiero que guardes, como dice la Biblia de María, que guardes esto en tu corazón. Vamos a regresar a esto al final del Salmo. Versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente has sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Ahora, con toda esta tecnología que tenemos, a lo mejor lo del salmista dices, bueno, pues eso era antes, ¿no? Pero eh, hoy en día puedes ver videos de cómo se va formando y puedes ver así las secuencias y con ultrasonidos, cómo se va formando el bebé y animaciones y así crece y tiene el tamaño de una fruta y te va dando en tamaños de frutas, ahora tiene tanto y demás y dices, no, sí, ahora sí se puede. Bueno, aún con tanta tecnología, seguimos sin saber el detalle de cómo se forman los huesos, cómo se forman los músculos. Podemos a lo mejor verlo a través de un ultrasonido, pero aquí no es lo que nos está hablando el salmista. El salmista dice, lo estás viendo en vivo. ¿Cuándo fue la última vez que entraste a ver dentro de una mujer cómo se está formando un bebé? Y esto es lo que el salmista está diciendo, o sea, Dios sí puede hacer esto. Dice, cuando nadie más veía lo que estaba sucediendo en el interior del cuerpo de mi madre, ahí estabas tú, Dios, viendo cómo estaba siendo yo formado célula por célula. Dice el versículo 13, porque tú formaste mis entrañas. Y estas entrañas, hoy no suena medio fuerte el lenguaje, así como que ay, las tripas. No está hablando tanto en esto, recuerda, es un sentido poético. Entonces, eh, cuando habla de esto, está hablando del mismo nivel que el corazón. O sea, como lo que te da movimiento. O sea, no simplemente cómo te ves por fuera, no nada más tu piel, sino lo que te hace estar vivo, lo que te hace moverte. A eso es a lo que se refiere el salmista.
Te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Y hoy ves tanta tecnología que, no sé, brazos, piernas que intentan y a lo mejor lo han logrado muy, muy bien dentro de las limitaciones de la tecnología de emular el funcionamiento de un brazo, que lo puedas controlar con impulsos incluso cerebrales y toda esa tecnología que existe hoy con la supermoda de de la inteligencia artificial generativa y todo esto tratando de emular cómo funcionan las funciones humanas, ¿sí? Este término inteligencia artificial es, o sea, vamos a tratar de que piense como nosotros pensamos. Y dices, no, bueno, es que una computadora la hace súper rápido a la velocidad, sí, pero lo hace súper mal. Y entonces dice el salmista, o sea, tú haces cosas maravillosas. Dios ha hecho cosas tan grandes. Y aquí, de nuevo, recordando lo que vimos en Romanos, o sea, el simple hecho de que yo me acerque a ver cómo funciona mi cuerpo debiera de ser motivo suficiente para que yo cree en Dios y no creer que fue obra de millones de años de evolución, ¿sí? Cuando yo dejo un pedazo de comida, los restos de comida no evolucionan a un cuerpo humano. Dices que no te esperaste lo suficiente, tal vez. Pero lo que yo he visto es que se descompone en lugar de generar algo más grande. Versículo 16 dice, tus ojos vieron mi embrión. Y esto es lo que te decía, o sea, no es así como nosotros hoy en día. Ah, pues yo estaba viendo en la pantalla o en la computadora un video de... No, no, no. Sus ojos de Dios vieron su embrión. Directo, en vivo. Y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Y ahora esto es asombroso y maravilloso. Y puedes meterlo en un gran debate, pero el punto de esto es, Dios sabe exactamente cada uno de tus días, cada una de tus acciones. Y a lo mejor tú y yo pensamos, bueno, pues sí, Jesús murió por mis pecados, pero es que no sabía lo que iba a hacer. O sea, te imaginas en este punto Jesús diciendo, o sea, bueno, o sea, pues sí, yo morí por sus pecados, pero es que no sabía que me iba a rechazar. No sabía que le iban a hablar de Jesús y él iba a decir, no, pero pues yo para qué necesito a Jesús si yo me porto bien. Los asesinos, los criminales, ellos sí necesitan a Jesús, yo no. Y Jesús diciendo, es que no sabía que iba a contestar eso. No, Jesús sabía exactamente eso y dio su vida por ti y por mí. Jesús sabía que tú y yo íbamos a aceptarlo como Señor y Salvador. Y me voy a ver optimista, 2 o 3 días después, cometiendo los peores de los pecados. Si es que es válida esa expresión, los peores de los pecados. ¿No? Viviendo otra vez en el mundo, olvidándome de Dios. Y Jesús sabía exactamente eso, yo no. Yo no sé lo que voy a hacer mañana, ¿no? Pero Dios sí lo sabe. Sabe exactamente lo que voy a hacer. Fíjate en primera de Juan, capítulo 2, verso 1 y 2 lo que dice. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. O sea, el deseo de Dios es que tú y yo no pequemos. Pero Dios no es ingenuo, dice, están en cuerpos mortales, han demostrado generación tras generación que no pueden seguir las leyes perfectas de Dios, sé que van a pecar. Y entonces no podemos hacer nada que tome por sorpresa a Dios. No podemos hacer nada que desbarate los planes de Dios, porque Él ya lo sabe todo. Ahora, el salmista, entendiendo todo esto, ve lo que escribe de los versos 17 al 22. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contara, serían más que la arena. Al despertar aún estoy contigo. Oh Dios, si tú hicieras morir al impío, por tanto, apártese de mí, hombres sanguinarios, porque hablan contra ti perversamente, y tus enemigos toman tu nombre en vano. ¿No odio a los que te aborrecen, Señor? ¿Y no me repugnan los que se levantan contra ti? Los aborrezco con el más profundo odio. Se han convertido en mis enemigos. Ahora, cuando tú y yo conocemos, identificamos a un Dios como el que acaba de describir David en estos versículos previos, ¿cuál es su reacción de David? Dice, o sea, cuán preciosos son para mí, oh Dios, tus pensamientos. O sea, no entiendo completamente tus pensamientos, pero son hermosos, son maravillosos. Y son innumerables, dice, o sea, no puedo contarlos. Ahora, como tu palabra es hermosa, como tu palabra es perfecta, dice, mi reacción lógica, dice el verso 19, si tú hicieras morir al impío. ¿Qué es lo que provoca en mí la palabra de Dios? ¿Qué es lo que provoca en ti la palabra de Dios? Cuando tú y yo leemos la Biblia y vemos cómo deberían de ser las cosas, seguramente llegas a esta conclusión. Qué hermoso sería un mundo donde todo funcionara como dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está estorbando? Pues los que desobedecen la palabra de Dios, ¿no? Y llegamos a la conclusión que el salmista acaba con los que desobedecen la palabra de Dios. Ahora, verso 19 dice, tú hicieras morir al impío. O sea, no está hablando, aún en esto, el salmista no está hablando de aquel que cometió un pecado. Un pecado y acábalo en el instante. No. El salmista está hablando del que está cometiendo pecado constantemente, que no se arrepiente, que no busca. Es a lo que se refiere la palabra impío. ¿Sí? Por tanto, apártense de mí, hombres sanguinarios, dice, porque hablan contra ti perversamente y tus enemigos toman tu nombre en vano. O sea, todos los que se burlan del nombre de Dios, todos los que viven totalmente alejados y en contra de Dios. Y el salmista va más allá, verso 21. ¿Qué debo de hacer con todos esos? Dice, ¿no odio a los que te aborrecen, Señor? ¿Y no me repugnan los que se levantan contra ti? Ahora, tú y yo debemos de ser cuidadosos cuando estudiamos el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento tiene
mayor peso que el Antiguo Testamento en temas controversiales como este. Tú dirías aquí, ya ves, si tenemos que odiar al pecador, que muera el pecador. No, por favor, nos caemos muertos todos en este instante. Hay que entender lo que está en el contexto que está David. Fíjate en Génesis, capítulo 15, versos 13 al 16. Y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Qué promesa tan hermosa, ¿no? La que le da Abraham. ¿No quieres una así? Pero yo también juzgaré a las naciones a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz, irás sepultado en buena vejez. Pon atención en el verso 16. En la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Si piensas que Dios es intransigente, que no es paciente, 400 años. ¿Cuánto has esperado para que alguien se arrepienta? Alguien que le has hablado de Jesús. ¿Le queda cerca a los 400 años? Entonces sigamos insistiendo. Dice Dios, les voy a dar 400 años para arrepentirse. Pero, ¿qué acabamos de leer? Dice Dios, yo tengo escritas cada una de las páginas del libro de los que va a ser cada uno de ellos. Dice, y después de esos 400 años no se van a arrepentir y vas a regresar a acabar con ellos. Entonces, en este contexto, lo que está diciendo el salmista no va en contra de la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando el salmista dice, odio a tus enemigos, es lo que está diciendo. Está siendo congruente con lo que está diciendo Dios. Fíjate en Éxodo, capítulo 23, versos 23 al 24. Pues mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del hitita, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, y todos los eos, y los destruiré por completo. ¿Cómo dice? Los destruiré por completo. No adorarás sus dioses, ni los servirás, ni harás lo que ellos hacen, sino que los derribarás totalmente y harás pedazos sus pilares sagrados. Y cuando lees el contexto de toda esta historia y cuando ves el libro de los jueces y el libro de los reyes, entiendes por qué es este punto tan radical de Dios. O sea, te estoy mandando que extermines a los pueblos que les di 400 años para arrepentirse y no lo han hecho. Y si tú los dejas que crezcan dentro de ti como dejaron que lo hicieran, te van a contaminar y te van a llevar a dioses ajenos. Y entonces dentro de ese contexto dice el salmista, yo quiero alinearme con lo que tú quieres. Quiero destruir lo que tú quieres que yo destruya. Ahora dices, bueno, vamos a acabar con los impíos. Juan capítulo 3, verso 17 al 21. Nuevo Testamento. Jesús dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hemos cantado esto, ¿no? El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Dicho en otras palabras, si haces algo bueno es solamente por la gracia de Dios. Si hay algo bueno en ti y en mí, es únicamente por lo que Dios está haciendo a través de nosotros.
pero también nos dice que la venida de Jesús vino a cambiar la política, ¿sí? Ahora ya no se trata de acabar con los pueblos extranjeros, porque aparte de todo ni somos capaces, está demostrado en el Antiguo Testamento. A partir de la venida de Jesús, ya no se trata de odiar a mi enemigo, se trata de amar a mi enemigo. Entonces, cuando lees esas cosas, claro que a los religiosos de su tiempo no les hacía sentido esto. Y hoy en día me pregunto si a nosotros nos hace sentido. Te repito, lo sabemos, hay que amar a mi enemigo, pero qué gordo me cae el de al lado. Dice que lo que tengo que buscar es amar a mi enemigo para que se acerque a la luz. Ahora te dices, qué injusto. Dice Jesús también que va a haber un juicio, o sea, pero el tema es ahora el juicio ya no vamos a hacer herramienta tú y yo, como en su tiempo lo fueron los israelitas. Los israelitas fueron herramienta de juicio contra esos pueblos que se negaron a arrepentirse. Ahora no vamos a ser tú y yo herramientas de juicio. Apocalipsis 6, 9 al 11 dice: Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Clamaban a gran voz: ¿Hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos, que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. O sea, Dios no dice que no va a haber juicio, dice, espera, ese juicio lo voy a traer yo, pero aún no es tiempo. Entonces, en este momento no estamos viviendo nosotros un momento de juicio para irnos en contra de los enemigos de Dios. Tenemos que estar buscando a los enemigos de Dios para acercarlos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia con nosotros, que éramos enemigos de Dios. Y te digo que me fascina la revelación que tenía el salmista. O sea, el salmista no había leído Apocalipsis, no había leído Juan, no había leído Mateo. Y ve lo que dice el verso 23, volviendo a Salmos. ¿Te acuerdas cómo empezó el Salmo? Verso 23 dice: Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Ahora, ¿no esto ya lo había hecho? ¿No? El salmista dijo, ya lo hiciste, ya me escudriñaste, ya me conoces a fondo. Y entonces, ¿por qué le dice que lo vuelva a escudriñar, que lo vuelva a analizar a fondo? ¿Lo habrá hecho mal la primera vez Dios? Verso 24. Y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. O sea, sí ya me analizaste, sí ya me revisaste, pero ahora lo que estoy pidiendo es no nada más que tú sepas lo que hay en mí, sino que me reveles lo que hay en mí. O sea, el salmista recapacita y dice, sí, acaba con los impíos. Oye, pero a ver, espérame, ¿no estoy yo en la lista? Mateo 7, versos 2 al 5 dice, Jesús nos dice, porque con el juicio con que ustedes juzgan, serán juzgados, y con la medida con que midan, se les medirá. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano.
Veíamos esto en Romanos, ¿no? El moralista, o sea, ponemos nuestras reglas estrictas. Es que tienes que hacer esto, porque esto es lo correcto. ¿Y qué estoy haciendo yo? Y el salmista, te digo, o sea, es maravillosa la revelación que tiene. Te repito, el salmista no tenía a Mateo. Jesús no había dicho esto. Y sin embargo el salmista dice, estoy viendo lo que están haciendo mal los demás, pero ¿y qué hay conmigo? ¿Qué estoy haciendo yo? Y entonces el salmista vuelve a donde empezó. Dice, ya me conoces, ya sabes quién soy, ya sabes todo lo bueno y lo malo que he hecho y que voy a hacer. Ahora revélame para que tú me limpies. Y esto es lo que debería de provocar en nosotros cuando yo atiendo, cuando yo leo la palabra de Dios. La palabra de Dios debería de llevarme a arrepentimiento, no a juzgar a los demás. Bueno, a lo mejor sí primero. Así lo hizo David, ¿no? Pero si me quedo en ese paso y no avanzo al siguiente, darme cuenta que lo que estoy juzgando en otros es lo mismo que yo estoy haciendo. Y te vuelvo a repetir y te decía, guarda esto en tu corazón. O sea, yo sé que Dios aborrece el falso testimonio, pero una mentirita blanca, pues no le hace daño a nadie, ¿verdad? Yo sé que Dios ama al pecador y yo sé que Dios murió por mis pecados, pero esto que hice es imperdonable. Ni Dios lo puede perdonar, ni la sangre de Jesús lo puede lavar. ¿Y es realmente esto? Entonces, una cosa es el conocimiento que yo tenga y otra cosa es el efecto que eso esté teniendo en mi vida. A lo mejor conozco muy bien la Biblia, a lo mejor he leído y sé perfectamente lo que hoy estamos viendo. Te salves el Salmo 139 de memoria. Y lo tienes más que estudiado y lo tengo más que estudiado. Pero ¿cómo se está viendo eso en mi vida? A veces en los grupos de iglesias Calvary se dice, o sea, pues sí, tenemos muy buena doctrina, muy buena enseñanza, verso a verso. Bueno, ¿y cómo se está reflejando eso en nuestras vidas? Qué bien que estamos profundizando y analizando todo el consejo de Dios y para qué lo estoy usando, cómo está transformando eso mi vida. Dios mismo no espera que tenga una vida perfecta, pero si mi vida es igual que cuando Él me rescató, y no importa, no estamos hablando de días, meses, años, no importa. Pero si sigo viviendo igual, si no ha habido ningún cambio en mi vida, entonces probablemente tengo gran conocimiento, soy un gran teólogo, pero la palabra de Dios no ha hecho ningún cambio en mí. Y entonces lo que debería de buscar es esto. Y tú dices, bueno, ¿y eso cómo se hace? Bueno, el salmista lo que hizo fue entregarse a Dios. El salmista lo que hizo fue ir y adorar a Dios. Y en su adoración, él tuvo esa revelación. No necesitó el Nuevo Testamento. Entonces, si él lo pudo hacer sin el Nuevo Testamento, ¿qué nos falta a nosotros? ¿Qué nos falta a nosotros para poder tener esto al alcance? Para que esto pueda ser realidad en nuestras vidas. Creo que simplemente acercarnos a Dios. No conocer al Dios como una deidad teológica, como grandes conocimientos teológicos, sino un Dios personal que quiere estar cerca de mí, que quiere que le conozca.
Él ya me conoce, pero quiere que yo le conozca. Como vimos en Romanos, Él dejó pistas para que, aun cuando nos olvidemos de Él, podamos encontrar el camino de regreso. Y tú dices, no, es que yo ya de veras estoy muy lejos, ya no hay forma en que regrese. Bueno, algo hermoso y maravilloso que vimos en los libros de Nehemías y de Esdras es, vimos este gran avivamiento, reconstrucción de templos, reconstrucción de las murallas, volver a poblar Tierra Santa, Ciudad Santa, para que al final del libro todo el mundo estaba actuando otra vez como mejor le parecía. Y 400 años después llega Jesús, diciendo, sí, ya sé lo que hicieron, y aquí estoy. Y sé lo que van a hacer, y aquí estoy. Lo único que necesitamos hacer es creerlo, creerle a Dios, creerle a Jesús, y acercarnos y derramar nuestra alma delante de Él como lo hizo el salmista.